Reciban su asiento. Vamos a pedirle a los chicos que pasen a su sala, a su clase. Qué bueno que es nuestro Dios, ¿no? Cuán hermoso es nuestro Señor, que nos hace dignos de adoración, dignos de alabarle. Cada vez que alabamos al Señor y cantamos esta canción, examino mi vida. Y a veces me pregunto, ¿no? ¿Qué vio el Señor en mí para que me hiciera digno de alabarle? Y empiezo a buscar, a ver si verdaderamente soy digno. Y comienzo a acusarme. Porque si es por mi humanidad, por mi forma de ser, o por mi persona, no soy digno. Pero no es por mí, es por Él, que me hizo digno y que te hizo digno de poder alabarle. No es otra cosa, es su gracia, es su amor. No es por tu perfección ni por mi perfección, es por su perfección. Él es el perfecto. Por eso, cuando vamos a tomar la cena del Señor, yo siempre lo recalco a esto, ¿no? ¿Quién es digno de sentarse a la mesa del Señor? ¿Quién es digno de estar en la presencia del Señor? ¿Quién? Que alguien diga. La misma palabra del Señor dice que no hay ni uno perfecto. No hay ni uno santo. Solamente Él. Y alguno que se cree santo le hace a Él mentiroso, dice su palabra. Solamente Él. Pero por su gracia, por su amor, nos hace dignos de sentarnos a su mesa, de levantar nuestras manos con libertad y de poder adorarle. Nos hace libres. Saben que el tema de hoy está relacionado con el día de ayer. ¿Qué día fue ayer aquí en nuestro país? El 9 de julio, el día de la independencia. Hay otros países que festejan su independencia en distintas fechas, ¿no? A la fecha que ellos la recuerdan. Nosotros tenemos nuestra fecha de independencia el 9 de julio. Y bueno, nosotros que llevamos algunos añitos más, quizás antes nos enseñaba, ahora le preguntaba a los chicos por qué es el 9 de julio, no tienen ni idea. Pero nosotros tenemos un poquito más de historia. Sí, antes nos enseñaban un poquito de historia en la escuela, ¿se acuerdan? Un 9 de julio de 1816, allí en Tucumán se declara la independencia de nuestro país. Pero esto no fue de un día para otro. No fue porque se les ocurrió a una junta, a un par de hombres, a unos diputados, senadores, juntarse en un lugar. Mañana nos juntamos y declaramos la independencia. No fue así. Esto traía una historia. Traía una revolución, la Revolución de Mayo. ¿Se acuerdan de la Revolución de Mayo? 1810. 6 años antes. Allí también una junta se reúne en el Cabildo para declarar una revolución contra los invasores que habían en ese entonces. Y luego de ese, entre 1810 y 18, le voy a contar una clase de historia, ¿no? Entre 1810 y 1816 pasaron muchas cosas. Hasta que se juntaron allí en Tucumán y hicieron un acta de declaración de la independencia de la nación argentina. Luego, 1817, comienza la gesta libertadora. Vayan anotando las fechas, a los que les gusta la historia, a mí me gusta. Comienza la gesta libertadora
tanto en el norte como aquí en Cuyo, en el litoral. Comienzan distintas batallas que se comienzan a luchar contra los invasores de aquel entonces. Pero si yo me pongo a pensar hoy, 206 años después, ¿somos verdaderamente libres como nación? Allí lo que se gestó el 9 de julio, que lo festejamos ayer en todo el país, unos de una forma, otros de otra. Ayer hubieron manifestaciones por la situación económica que se está viviendo el país, en todo el país. Algunos simplemente ayer lo dedicamos a servir al Señor, nada más ni nada menos. Pero quizás a algunos ni les interesó que era el 9 de julio. Ni siquiera sacaron una bandera. Pero allí lo que se gestó en la famosa casita de Tucumán para los argentinos, quizás los que están mirando el video o lo van a ver después son de otros países, quizás ni van a entender de qué estoy hablando. Pero allí hay historia. En un país, perdón, en una provincia que fue el corazón de la República Argentina hay historia. Hay una casa que, discúlpenme que no desactivé los datos y me están entrando mensajes. Hay historia en aquel lugar, allí en la casa, en la famosa casa de Tucumán. ¿Se acuerdan de quién era esa casa? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Ninguno? Francisca. Bueno, Francisca Bazán ¿se acuerdan? Francisca Bazán de Laguna. O Francisca Laguna de Bazán, ¿no es así? Sí. O Francisca Bazán de Laguna o algo así. Bueno, no vamos a entrar en el detalle de quién era la casa. Lo importante es que se reunió un congreso y hicieron un acta de declaración de libertad. Y si nosotros examinamos hoy y analizamos la situación económica, la situación política que está viviendo nuestro país, ¿podemos decir que somos verdaderamente libres? Cuando analizamos estas cosas, fíjense que hubo una declaración de independencia. Ahora nosotros, si lo comparamos con nuestra vida hoy y decimos, yo me declaro libre, como dice, declaralo, decilo, pero si no trabajo por mi libertad, no lo voy a hacer. El país comenzó, como yo les dije, en 1817, una gesta libertadora, luchas, guerra por todos lados. Han pasado 206 años de esa fecha, pero aún no hay libertad. Porque la gente no sabe cómo buscar la libertad. No sabe dónde buscar la libertad. Vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 8. El Evangelio de Juan, capítulo 8. Verso Juan 8:31. Dice, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Jesús les dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. El 32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ayer, en el día de ayer, se hablaba, o siempre se habla para el 9 de julio, de la Declaración de la Independencia. El título que le he puesto a este mensaje es Independencia y Libertad, o Libertad e Independencia. Creo que libertad e independencia. Porque a veces nosotros, si analizamos la situación económica y la situación política de nuestra nación, no voy a hablar de economía ni de política, pero si lo analizamos
nos damos cuenta que como nación no somos libres, somos dependientes, no somos independientes. Después de la Segunda Guerra Mundial, se crea un ente financiero mundial que hoy lo componen casi 190 países, que es el Fondo Monetario Internacional. Ese Fondo Monetario Internacional, supuestamente creado para traer soluciones financieras y económicas a los políticos, a los países, más allá de eso, trae esclavitud financiera a las naciones. Los países que más deben al Fondo Monetario Internacional son más esclavos y son los países más pobres de la tierra, entre ellos Pakistán, y por allí anda rozando nuestra nación. Y hablamos de libertad de hace 206 años atrás, que el país está luchando por la libertad. Pero por distintas causas nunca se logra esa libertad. La palabra del Señor allí en Proverbios capítulo 22, vamos a Proverbios capítulo 22. Proverbio 22, 7. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional esta vez. Dice: los ricos son amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Podemos decir que tenemos una nación libre e independiente cuando estamos con una gran deuda internacional, una deuda económica grandísima con este Fondo Monetario. ¿Podemos decir que somos libres? ¿Qué dice la palabra? Que somos esclavos de los acreedores. Si nosotros analizamos nuestra vida particular y no trabajamos para nuestra libertad financiera, ya hablemos más en lo micro, no en lo macro, hablemos en nuestra familia, en nuestra economía. Si nosotros no trabajamos nuestra economía para tener una libertad financiera, vamos a ser esclavos de los acreedores, aquellos a quienes les debemos. Hoy por hoy es muy fácil tener un crédito. Ofrecen cuentas bancarias virtuales y físicas con tanta facilidad que te sacas una foto, le sacas una foto al DNI y ya te hiciste una cuenta bancaria. Primero te la dan como para que ingreses dinero y puedas manejarte como una billetera virtual. Luego, cuando empiezan a ver que tenés un movimiento económico, se los digo por experiencia personal, empiezan a ver que ingresás dinero, comenzás a pagar impuestos, comenzás a pagar deudas o comenzás a comprar con esas tarjetas. Ellos ven que financieramente quizás tenés la posibilidad de acceder a un préstamo y te comienzan a ofrecer pequeños préstamos para solucionarte pequeños problemas. Supuestas soluciones. Pero ellos te prestan 100 y te cobran 200, te hacen esclavo el 100% a ellos de lo que te prestaron. Y esto lo hacen las tarjetas de créditos. Y es muy fácil. Ellos ven que una persona se jubila y tiene su sueldo, digamos así, medianamente fijo, estable, sabe que todos los meses va a cobrar, y ofrecen créditos supuestamente a tasa cero, sin intereses, supuestamente, pero cuando uno analiza los resúmenes se da cuenta que no existe la tasa cero, que no existe el tal cero intereses, sino que terminás pagando y terminás siendo esclavo de los bancos y de las tarjetas de crédito. Y el Señor te quiere libre. Y nosotros somos los que
Por allí tenemos necesidades y en lugar de buscar la solución a nuestras necesidades en nuestro papá, vamos y le pedimos a un banco que nos preste y nos esclavizan financieramente. Así como el país está esclavizado financieramente, el país no puede tomar decisiones financieras de compras y movimientos económicos si no pasa por un ok del Fondo Monetario Internacional. Aunque el banco no te pregunta a vos o vos no le preguntás al banco si vas a hacer otro movimiento con tu dinero, no te pregunta o vos no le preguntás al banco si podés hacerlo o no, te vas a dar cuenta que no lo podés hacer porque tenés un compromiso de pago para fin de mes y no podés adquirir otras cosas. Y lo que parecía una libertad financiera se transformó en una esclavitud y una aparente libertad financiera. Y Dios te quiere libre. Entonces, cuando el Señor te provee para poder salir y poder ser libre, tenés que trabajar por esa libertad como cuando comenzó la gesta libertadora, que no se logró la libertad total, o sí se expulsó al enemigo, a los invasores. Estamos hablando, volvimos otra vez al tema de la historia. Pero el país nunca fue libre. Y nosotros a veces queremos tener esa libertad. Y la palabra de Dios, lo leímos allí en Juan, capítulo 8, dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero libres en todos los aspectos de nuestra vida. Libres espirituales. Una libertad espiritual que nosotros a veces no tenemos. Una libertad en la paz, en nuestras emociones, que a veces no la tenemos porque conocemos la verdad, pero no trabajamos en base a esa verdad. Cuando tenemos estos problemas en nuestra vida es porque no estamos trabajando en base a esa verdad. Quizás la conocemos, quizás tenemos el acta de declaración de esa independencia, como la tuvo el país allí el 9 de julio de 1816. Nosotros la tenemos en nuestra palabra, en Juan capítulo 8, verso 31, en Proverbios 22, 7. Y tenemos muchísimos más ejemplos en la palabra para ser libres, pero no trabajamos en esta libertad. Y seguimos siendo esclavos espirituales, esclavos emocionales, esclavos financieros, esclavos económicos. Y el sistema te hace ver que lo necesitas. ¡Qué bonitas botas!, dijera mi esposa. Las quiero, dice. Y yo le pregunto, ¿las necesitas? Pero te hacen ver en la televisión, en las publicidades, que las necesitas. Que si no las tenés, no sos la persona que vive a ese estándar de vida. Qué hermoso televisor, qué hermosa heladera. La necesito. O la quiero, decís vos. Y cuando vos decís la quiero, ellos te hacen ver que la necesitas. Los que manejamos las redes sociales, yo manejo mucho las redes sociales. Y a veces averiguo, este tiempo he estado averiguando por un auto, porque tenía la idea y la intención de cambiar el auto y he estado averiguando. Me llueven las publicidades diciéndome que necesito ese auto. Y si me dan la posibilidad de tenerlo, me hacen esclavo de una cuota que muchos hoy no pueden pagar porque sí andan sentados arriba de un 0 kilómetro. Y te hacen esclavos cuando el Señor te quiere libre. Y esa libertad económica te hace caer en libertad emocional, y esa libertad emocional te hace caer, en una esclavitud emocional, y esa esclavitud emocional te hace caer en una esclavitud espiritual. Es toda una cadena que va pasando y comienza con los problemas económicos en el hogar. La mayoría de las discusiones que hay en los hogares, las divisiones, los divorcios que hay en los matrimonios, son por problemas económicos.
Y dicen, no, que lo que pasa que es violento, lo que pasa que es violenta, lo que pasa que no nos amamos y que el amor se perdió. No, el amor no se pierde, se destruye. Pero ¿saben por qué lo destruimos en el matrimonio? Porque no estamos trabajando en la misma libertad. Y el Señor te quiere libre. No estamos trabajando nuestra libertad financiera. Si nosotros trabajamos nuestra libertad financiera, vamos a trabajar nuestra libertad emocional y vamos a trabajar nuestra libertad espiritual. Es todo una cadena. Esto es como un dominó. Un efecto dominó se produce en nuestras vidas cuando somos esclavos de las deudas. Y a veces hemos salido, ¿no? A veces tomamos decisiones y salimos. Pero cuando salimos, comienzan a llover otra vez las ofertas para que nos metamos de nuevo y para que nos volvamos a esclavizar. Es terrible cómo el sistema maneja. El príncipe de este mundo, Satanás, el diablo, te quiere esclavo. Pero nosotros tenemos que trabajar en esa libertad. Vamos a volver allí a Juan. Volvamos a Juan, capítulo 8, donde estábamos recién. Juan capítulo 8, verso 31. Dice: lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente nuevamente. Jesús les dijo a los que creyeron en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Fíjense esa palabra, fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Los hará libres. Le dijeron en el 33, pero nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que los harás libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo es un miembro permanente. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, si el Hijo los libertare, dice en otra versión, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. No tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Fíjense esta enseñanza que le estaba dando el Señor Jesús, tanto a sus discípulos como a los que le habían creído en Él. Muchos de ellos le dijeron, somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero saben que en ocasiones el pueblo de Dios fue esclavo, fue llevado esclavo. Y el Señor nos hace libres y nosotros caemos en esa esclavitud. Porque conocemos la verdad, como dije recién, y no trabajamos en esa verdad. La sabemos. Sabemos que no tenemos que endeudarnos. Lo dice Proverbios, ¿no? 22. Sabemos, pero no trabajamos en eso, nos endeudamos. Sabemos que no tenemos que pecar, pero pecamos. Sabemos qué es pecado, pero a veces no lo reconocemos.
En estos días tuve que trabajar una situación donde las personas no reconocían que era pecado lo que estaban haciendo. Y a veces hay tanta dureza, tanta ceguez en nosotros que creemos que lo que estamos haciendo está bien, pero estamos engañados por quién. Vamos a seguir leyendo. Dice, yo les cuento que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Y ellos le dijeron en el 39, nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme, pues les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su padre verdadero, a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las maldades o las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio, siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a veces nosotros creemos que somos libres, pero cuando no reconocemos nuestro pecado, cuando no humillamos nuestro corazón delante de Dios, cuando no le decimos al Señor, Señor, si esta oración conmigo, le decimos a la gente, y la gente repite la oración, soy pecador, Cristo murió por mí, perfecto. Pero si lo decís de la boca para afuera, es simplemente una declaración de independencia. Pero si no lo decís desde tu corazón, no hay libertad. Porque es una declaración, es algo que digo, que declaro, pero no pasa de ahí, porque si no trabajo por esa declaración de independencia, nunca voy a ser libre. Voy a ser esclavo. Si imito lo que el padre de mentira hace, dice que él vino para matar, para robar, para hurtar y destruir. Esa es su misión, y si yo hago lo mismo, si yo robo, si yo miento, si yo asesino, ¿a quién estoy imitando? Al padre de la mentira, a Satanás, el diablo. Allí está la verdad. Y las personas no quieren reconocer esto. Y las personas dicen, sí, yo levanto mi mano y digo que soy hijo de Dios. Sí, y nosotros a veces hasta cometemos el error de engañar a la gente para que se vaya autoengañada, en decir, ahora ya sos hijo de Dios, está escrito tu nombre en el libro de la vida. Y lo dijeron de la boca para afuera. Fue simplemente un dicho. Pero cuando uno ve los frutos, se da cuenta que no son hijos de Dios. Y así, lamentablemente, desde la iglesia, desde la predicación, desde el evangelismo, estamos mandando muchísima gente al infierno. Es duro lo que estoy diciendo, pero es verdad. La gente cree que por haber dicho algo ya es así, y no es así. Si no lo dijo desde el corazón, si no lo dijo desde su interior, no es verdaderamente libre.
es esclavo de su pecado, porque ustedes ven los frutos, dice la misma palabra que por sus frutos los vamos a conocer. Si nosotros vemos los frutos y vemos que son los frutos de su padre, como decía aquí el Señor, ustedes hacen lo mismo que hace su padre. Son hijos de Satanás. Es terrible, es dura esta palabra, pero no hay verdadera libertad y el Señor quiere que seamos libres. Que todo lo trabajemos, que trabajemos en base a esa libertad. Por supuesto que nuestros cambios no van a ser inmediatos. Hay personas que sí, pero nuestros cambios tienen un proceso porque el Señor está trabajando en ese proceso como trabaja el alfarero en su barro, como trabaja el alfarero en su vasija. Si sale algo mal, lo rompe y lo vuelve a hacer. El Señor cuando comienza a romper tu vida, el Señor cuando comienza a trabajar en tu vida, te va a hacer doler. Van a pasar cosas que en tu vida que no vas a entender. Pero el Señor está trabajando como ese alfarero que trabaja el barro. Eso es lo que está haciendo Dios en tu vida. Porque quiere transformarte, porque quiere que hagas su obra, porque quiere que hagas, que seas a su imagen, que imites su imagen. Te quiere hacer verdaderamente libre. Pero tenés que trabajar, tenés que exponerte y ponerte en las manos del alfarero. Decirle al Señor, aquí estoy yo, Señor. ¿Vieron esa canción viejita? Rompe mi vida. Séla de nuevo, Señor. Y a veces se lo decimos también de la boca para afuera. Porque cuando el Señor te da para quebrar el barro, no querés. No querés oírlo. Acá el Señor le decía a ustedes, ni siquiera quieren oír mi palabra. Pero cuando el Señor comienza a trabajar en tu vida, cuando se comienzan a poner las cosas difíciles, es porque el Señor quiere que produzca en tu vida, ese dolor produzca cambios. Ese proceso produzca cambios. Que comiences a brillar como Él brilla, que comiences a disfrutar de esa libertad a la cual Él nos ha llamado. Pero a veces no queremos. Y hablo del nivel espiritual, del nivel emocional y muchas veces también del nivel económico. No somos libres porque no queremos ser libres, porque no queremos atravesar ese proceso. Porque si yo trabajo por mi libertad financiera, voy a dejar de comprarme las botas que quiero, porque no voy a dejar de comprarme lo que yo quiero, voy a hacer economía, voy a hacer ahorro, porque voy a pagar mis deudas. Y cuando sea verdaderamente libre, ya no voy a necesitar ir a un banco a pedir un préstamo, no voy a necesitar ir a sacar un crédito, voy a ir y me voy a comprar esas botas de contado. Porque el Señor te va a proveer para hacerlo. Porque es así. El Señor te quiere ver libre, que disfrutes verdaderamente de tu libertad. Pero nosotros muchas veces no queremos pasar por ese proceso. Se va a pasar el invierno y no me voy a comprar las botas. Bueno, las tendré el otro invierno. Me quedé con las botas, ¿no? Tantas cosas a veces que nos embarcamos en una deuda, en el auto, en la casa. Tenemos 2 habitaciones, somos 2 y queremos 3. ¿Para qué la otra? Por las dudas. Comenzamos a meternos en deudas. Y esas deudas producen problemas en nuestro matrimonio, esas deudas producen problemas con nuestros hijos. Y no nos damos cuenta que estamos esclavizando nuestro futuro, que estamos esclavizando a nuestros hijos, pero no podemos hacer un cambio en nuestra vida haciendo siempre lo mismo. Tenemos que trabajar intencionalmente para hacer la diferencia. Si no trabajamos, seguimos haciendo lo mismo. Seguimos imitando. Fíjense por qué nuestra nación nunca fue libre, porque los políticos siempre fueron corruptos
Y siempre hubo corrupción en el gobierno, y un gobierno imita a otro, un gobierno imita a otro, y se sigue multiplicando, y cada vez es más grande la corrupción. Me van a bloquear me van a cortar. Pero es así. Y si nosotros lo llevamos a lo micro, a nuestra familia, si nosotros imitamos, nosotros sabemos cuáles son los errores que cometieron nuestros padres, ¿o no? Tanto económicos, emocionales, espirituales. Porque nosotros como hijos observamos a nuestros padres. Y no crean los papás que nuestros hijos no nos están observando. Nos observan y ¿saben qué? Así como nosotros observamos y sacamos el detalle de los errores de nuestros padres, muchas veces si no queremos hacer cambios en nosotros, imitamos los errores que cometen nuestros padres o que cometieron nuestros padres, seguimos haciendo más de lo mismo y seguimos multiplicando el error y seguimos multiplicando la forma de vivir. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. No podés producir un cambio haciendo más de lo mismo. Tenés que tomar decisiones. Y nosotros como papás tenemos que tener cuidado en las decisiones que tomamos porque nuestros hijos nos están observando. Nos están mirando. Si queremos que ellos tengan éxito financiero, éxito espiritual, éxito económico, vamos a tener que ser ejemplos para ellos. Porque pues, si no van a tener que tomar decisiones y van a tener que pagar un costo muy alto. Y nosotros no nos damos cuenta que nos están observando nuestros hijos. Pero el Señor dice, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios, pero no solamente conocerla leyendo, conociendo algo, sino poniendo en obra y poniendo en práctica esa palabra. Si el Señor te dice que no le tenés que deber a nadie nada, en su palabra lo dice, ¿qué hacemos nosotros? Nos ofrecen la tarjeta de crédito, como decía el chileno Master Plop. Nos ofrecen las mejores tarjetas de crédito. Y la Biblia dice que no le tenemos que deber a nadie nada. Y nosotros nos metemos en deuda. Y lo necesitamos. Y entramos a ver que lo necesitamos y nos desesperamos. Pero el Señor dice, conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Es terrible. Si no hacemos lo que no ponemos por obra la palabra. Dice el verso 30 y leímos el 31, el 32. Dice el 31, perdón. Jesús les dijo a los que creyeron en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Se los voy a leer en otra versión que usamos mucho, que es la Reina Valera 1960. Entonces, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Si ustedes conocieren, si ustedes permanecieran en mi verdad, en mi palabra, y permanecer en mi palabra, permanecer en mi verdad, permanecer en su verdad, es permanecer en su palabra, es hacer lo que su palabra dice. La palabra dice que no tenemos que ser deudores ni codeudores de nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tenés que ser garante. Y a veces por no quedar mal somos garantes. Es terrible. A veces lo necesitamos y a veces, una vez nos pasó a nosotros un matrimonio. Nosotros habíamos estado dando enseñanzas sobre que tenían que vivir solos y todo lo demás. Un matrimonio toma la decisión de irse a vivir solos porque tenían problemas en el lugar donde estaban viviendo con sus padres.
Y nosotros le estábamos dando enseñanza y le decíamos, sí, está bueno que se vayan a vivir solos, tenían que ir a alquilar. Entonces, si el pastor me está enseñando, el pastor me tiene que ser garante. Entonces le pedían meses de, como hace todo el alquiler, meses de depósito y firma de un garante. Y nosotros lo leímos en la palabra. Le dijimos, miren, les va a parecer mal, pero la palabra de Dios dice que no tenemos que ser codeudores de nadie. Se enojaron. Se enojaron. Al poco tiempo tuvieron un problema familiar. Se fueron a vivir, consiguieron, no sé con quién, pero consiguieron. Se fueron a vivir solos, estuvieron solos. Al poco tiempo tuvieron problemas en el matrimonio. No estaban acostumbrados a vivir solos. Se divorciaron. El hombre se fue de la casa. La mujer dejó de pagar el alquiler. Comenzaron a lloverle las intimaciones judiciales. Tuvieron un problema tremendo, que si ese problema lo tuvieron ellos, si nosotros hubiéramos sido garantes, ¿quién lo hubiera tenido? Yo. El problema. ¿Por qué? Por haber desobedecido a Dios. ¿Quiero tener problemas en mi vida? No pongo por obra la palabra. Y el Señor dice, ustedes son mis discípulos. Si son verdaderamente mis discípulos, dice, si guardan mi palabra. Si guardan mi palabra. Es duro. Es duro. Pero el Señor quiere que seamos libres. Yo les voy a invitar a que vayamos ahí a Nehemías, capítulo 2. Nehemías capítulo 2, verso 17. Volvemos a la Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 17, pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en las que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén a fin y pongamos fin a esta desgracia. Le voy a explicar un contexto, un poquito de esto. El pueblo del Señor, el pueblo judío había sido llevado esclavo durante muchos años. Pero cuando fueron y le contaron a Nehemías cómo estaba su pueblo, cómo estaba su lugar, dice que el templo estaba destruido y las puertas de la ciudad estaban en llamas. Estaba destruida la ciudad por el enemigo. Y dice que eran vergüenza de los pueblos cercanos. Eran oprobio, dice el Reina Valera 1960. Eran vergüenza de los demás. Los demás se burlaban de ellos, se burlaban de su Dios, porque eran vergüenza. Pero Nehemías tomó una determinación. Vayamos, reconstruyamos esos muros, trabajemos en nuestra ciudad y dejemos de ser vergüenza de nuestros enemigos, dejemos de ser de vergüenza para nuestros vecinos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que trabajar tal nuestra libertad financiera, económica, espiritual y emocional para dejar de ser vergüenza y burla de los enemigos, de los vecinos. Nehemías tomó una determinación. Y no solamente tomó una determinación, sino que hizo todas las gestiones necesarias para que el rey le permitiera volver a su tierra a trabajar. Y no solamente fue él, sino que fue todo el pueblo, mucha gente fue con él. Y cuando nosotros tomamos la decisión de tener una libertad financiera en nuestro hogar, en nuestro lugar, tenemos que trabajar, tenemos que ser intencionales y tenemos que involucrar a toda nuestra familia. Tenemos que involucrar a nuestros hijos para dejar de ser vergüenza.
Tenemos que involucrar a nuestros hijos. Porque cuando tu hijo te pide el mejor celular y te tenés que endeudar para comprarle el mejor celular, estás cayendo en esclavitud. Pero si a tu hijo le decís, si te pidió un celular es porque ya tiene edad para tener un celular y supuestamente tiene edad para entender. Ahora si le compraste un celular y el chico no tiene edad para entender, estamos mal. Pero si te tuviste que endeudar para comprar o te tenés que endeudar para comprar ese celular y tu hijo tiene la capacidad de comprenderlo, tenés que decirle, mi amor, estamos en una crisis. Parece que la palabra crisis fuera humillante, pero las crisis son las que sacan a las naciones a flote. Europa salió de la crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Y todas las naciones que hoy son exitosas económicamente han surgido después de una crisis. Si nosotros creamos una crisis en nuestra economía, nosotros la creamos voluntariamente porque no queremos comprar cosas nuevas, porque no quiero endeudarme, porque quiero pagar mis deudas para tener la verdadera libertad, tengo que involucrar a toda mi familia. Nuestros hijos tienen que ser capaces de entender que no me puedo endeudar para comprar un celular. Tienen que ser capaces. Pero si nosotros nos endeudamos para adquirir un celular, estamos mal. Y muchas veces lo hacemos y lo vemos necesario, y el sistema global que hay, la televisión, las publicidades, las mismas redes sociales te hacen ver que necesitas el último celular de última generación, con la mejor pantalla, con 4K, 5K, no sé, todos los K que hay, que lo necesitas. Si no tenés eso, no sos pro. Te lo hacen ver y te lo venden y te esclavizan. He hablado de todo, he hecho una ensalada de cosas, pero Dios te quiere ver libre. Dios te quiere ver libre y quiere que trabajes en esa libertad como lo hizo Nehemías. Nehemías fue intencional y fue y le dijo al rey. Y antes el rey había visto su cara, había visto su forma de ser que no era así, lo había visto triste, y le dijo, ¿qué te pasa? Porque expresamos muchas veces lo que tenemos adentro, lo expresamos con nuestro rostro. Y la gente se da cuenta que tenemos problemas, aunque nosotros le digamos que somos libres. Declara que sos libre, sí, declara todo lo que vos quieras, decreta todo lo que vos quieras, pero tu cara no dice que sos libre. Y te das cuenta que estás siendo esclavo del enemigo. Y Dios te da la oportunidad muchas veces para salir de la esclavitud. Es cuestión de tomar decisiones y ser intencional como lo fue Nehemías. Dijo, dejaremos de ser de vergüenza, vamos a ir y vamos a trabajar los muros, vamos a reconstruir los muros, vamos a reconstruir el templo, vamos a restaurar las puertas de mi familia, las puertas de mi ciudad. Pero fue intencional en trabajar, aunque parezca duro de hacerlo. Vamos a tener que enfrentar luchas, pero el Señor te va a hacer libre. Vamos a Nehemías 8, ahí mismo. Ya con esto estoy terminando. Nehemías capítulo 8, verso 8. Dice, leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego, Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y el escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten ni lloren en el día
en un día como este. Pues hoy es un día sagrado delante del Señor, su Dios, pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba la palabra de la ley. Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Wow. Cuando leí este pasaje, lo que parecía triste, lo que parecía de dolor para mí, la palabra es dura. Dice que ellos exponían la palabra y el pueblo lloraba a la exposición de la palabra porque la entendían, y cuando la entendían veían que estaban mal delante de Dios. Pero Nehemías y Esdras le dijeron: no estén tristes. Pueblo, no estés triste. Es la palabra de Dios que te quiere hacer libre. Es la palabra de Dios, es Dios que se quiere glorificar. Dice: porque el gozo del Señor es su fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Sean siempre gozosos. ¿Y cómo voy a estar gozoso si tengo esta situación económica en mi familia? ¿Cómo voy a estar gozoso si tengo este problema? Y fíjense que todos los problemas, examinen ustedes su hogar y vayan a la raíz de los problemas, y van a encontrar que la raíz de los problemas son económicos. Las discusiones en el matrimonio son económicas. Y el Señor te quiere hacer libre. El Señor quiere que tu familia, en la palabra, la traducción nación es familia. Y nosotros a veces cuando hablamos de nación queremos que toda la Argentina sea libre. Nosotros no podemos tomar decisiones por los políticos. No podemos ir a sentarnos a un congreso, levantar la mano o bajarla por una ley. Tenemos la posibilidad de hacerlo cuando hay elecciones, tomar buenas decisiones, a ver qué gobernantes vamos a elegir, pero créanme que ninguno es trigo limpio. Ninguno da puntadas sin hilo. Así que esos problemas no los vamos a solucionar nosotros, pero sí podemos trabajar por nuestra nación en lo micro. Podemos trabajar por nuestra familia en lo micro. Por nuestra nación. Cuando hablamos de nuestra nación, hablamos de nuestra familia. De vos, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Toma decisiones en familia como lo hizo Nehemías e involucró a su pueblo. Involucrar a tu familia en una decisión para salir de la esclavitud, tanto financiera, emocional y espiritual. ¿Cómo tomo decisiones? Tomo decisiones de no endeudarme en la salida a mis problemas financieros, a mis problemas económicos. En mis problemas emocionales tomo la determinación de hablar en familia, sentarnos a dialogar como familia. Y en las decisiones espirituales como familia, sentarnos a abrir la palabra de Dios y ser sacerdotes verdaderamente en nuestro hogar. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, cuando leemos y la ponemos por obra, somos verdaderamente libres. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu intención es que seamos libres. Libres en todos los aspectos de nuestras vidas. Señor, tú quieres que seamos libres y que con esa libertad podamos glorificarte, Señor. Con esa libertad podamos honrarte. Que con esa libertad, Señor, podamos poner tu nombre en alto. Señor, gracias por este tirón de orejas a mi vida. Te lo agradezco, papá,
Porque tu palabra dice que si soy tu hijo o si tú me amas, me corriges, me disciplinas. Si me dejaras sin disciplina sería bastardo. Señor, gracias porque me consideras tu hijo. Porque me considero tu hijo, Señor, porque me disciplinas y me corriges. Con tu palabra, con amor, a tiempo. Señor, y si aún he cometido errores en mi vida, pecados que te deshonren, tu palabra dice que también corriges fuera de tiempo. Y corriges porque amas. Gracias, Señor. Gracias, papá. Señor, ayúdame, mi Dios, para poder tomar decisiones en mi vida. Señor, poder tomar decisiones que glorifiquen tu nombre. Ser intencional en cada trabajo, Señor. Ser intencional en cada decisión, que está tu gloria en juego. Señor, y que quiero honrarte y glorificarte con mi vida en todos los ámbitos de mi vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos amas, nos corriges. Gracias porque nos amas, nos enseñas. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.